estamos escuchando, esta canción en realidad le da paso a esta puesta a punto que vamos a hacer, que es sobre la marcha de la diversidad. Estamos escuchando a Gloria Trevi, Todos me miran, que es una canción ya icónica de esta marcha, así que a Yelén Palomeque, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. A mí también me gusta mucho la canción. Recuerdo que la había descubierto de niña y como que ahí, descubrí una faceta nueva de mi vida. Pero sí, vamos a hablar un poco de la marcha de la diversidad, un poco contando cómo va a ser este año y también repasando un poco la historia en Uruguay de esta marcha. Y me gustaría empezar un poco con el lema que va a encabezar, que es: si hay derechos que se note, sepa cumplir. Sepa cumplir, siento que está en los lemas de todos lados últimamente. Sí. Ha sido una frase que viene de la campaña de Yamandu Orsi. Pasa que es bastante complejo que un gobierno diga sabremos cumplir. Sí. Y después... Bueno, es una apuesta un poco fuerte. Te ata, ¿no? Sí. Como es, también lo tomó a duro, o sea, el gremio de estudiantes, todo, y tal. En este caso también está. Y que refiere un poquito a esto de que, por más que hay derechos, es un problema muy grave, que es entre el papel y la realidad. Uh-huh. Que realmente lo que está puesto en la ley se lleva a cabo en la realidad, que haya mecanismos que realmente lo sepan cumplir. Específicamente están hablando de que estos derechos no se están cumpliendo en el que es el ámbito del trabajo, la salud, la educación. O sea, se sabe la matrícula de personas, por ejemplo, trans en la universidad es baja. Como que estos son los ámbitos donde sigue habiendo mayor discriminación y donde la ley o los mecanismos no están llegando, que falta un presupuesto para que realmente se puedan cumplir las cosas que están dispuestas en la ley. Uh-huh. Pero pasando un poco más a lo que va a ser, para que la gente sepa, se va a hacer la convocación en la Plaza Cagancha mañana a las 6:30 de la tarde, como siempre se hace todos los años, la marcha de la diversidad, el último viernes de septiembre. Y se va desde la Plaza Cagancha hasta la 1 de mayo. Pero igual hoy ya empieza un poco la previa, que empezó ahora a las 10 de la mañana, termina... Creo que a las 10 de la noche o algo así. ¿10 de la noche? ¿Tan tarde? Sí. Puede ser, no sé, pensé que duraba todo el día. Yo vi el horario y dije, sí, es como una jornada larga que ya creo que empieza en la Plaza Cagancha, que ya empieza la feria, que mañana también está previo a la marcha, feria con stand, con alguna cosa en venta, con música de 10 a en vivo. 22 y mañana de 10 a 18:30. Bueno, una jornada 18:30 es la hora justamente sí. de la convocatoria. Bueno, y sí, también saber eso de que no es solamente el día, la marcha en sí, sino que es todo el mes de la diversidad, que se llevan de distintas convocatorias, distintas planificaciones, actividades, demás, en el medio de la diversidad acá en Uruguay. Y ahí me gustaría ir un poco a quienes están organizando la marcha, que es la Coordinadora de Diversidad, que está compuesta por varios colectivos LGBT, IQ+. Eso hubo un cambio, antes era el LGBT, ahora se sumó el IQ+, en referencia a las personas intersexuales, a las personas queer y demás organizaciones, en esto que ha tenido desde su principio... La marcha de la diversidad en un principio fue la marcha del orgullo homosexual o la marcha del orgullo gay, y después se fue planificando para incluir también a las personas lesbianas, a las personas trans. En función de las distintas identidades, digamos. Claro. Sí, cómo iba avanzando también las discusiones, los debates sobre la propia comunidad, que es como decía, arrancó con un sobre todo con el orgullo gay, pero después en realidad por suerte se expandió. Exacto. Sí, había ahí una diversidad bastante grande que es en el reconocimiento también, de que no solamente pasa por a quien amás, sino por la identidad. Pero este año está la Coordinadora de Diversidad Sexual, que está formada por distintos colectivos LGBTIQ+, y organizaciones sociales. Y también me gustaría mencionar el Consejo Nacional de Coordinador de Diversidad Sexual, que eso es algo particular de Uruguay. No hay muchas, organizaciones o instituciones semejantes en otros países de Latinoamérica, que está integrado por el MEC, el MIDE, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de Intendentes, ANEP, la ODELAR y otras organizaciones civiles, que articulan diversas políticas públicas en esta materia, hablando de la diversidad sexual. Pero los colectivos sí que dicen esto, que está bien estas coordinadoras, pero no solamente es necesario, no basta con la parte institucional, sino que tienen que destinarse recursos y también para que las políticas se puedan hacer realmente. También llevar muchas veces las políticas a los territorios, porque a veces queda como en una cosa grande, institucional, de la palabra, y muy pocas veces se baja para que realmente haya como un avance en las personas trans. Por más de que Uruguay realmente se puede decir que está mejor posicionado que otros países de la región,
No, y ahí que también pasa lo que pasa con muchas otras causas, que cuando se generan marcos normativos, lo que se espera es que después se pueda llevar a cabo a través de presupuestos específicos para vos mencionabas hoy el cupo trans en el trabajo, pero están también los cambios de identidad sexual, las operaciones, y ahí hay como muchas cosas que entran en este tema, en el que no quiero profundizar, pero sí como lo importante de lo que vos decías es cómo los marcos normativos a veces no son suficientes si no se llevan políticas específicas adelante. O sea, además la ley que tenemos de 2017, o sea, hay cosas que se siguen sin cumplir. También ahora el tema de las reparaciones de las personas trans en dictadura, también hay todo un tema ahí, o sea, hay muchas cosas que están como flojas para cumplir, ¿no? Sí, que, bueno, en parte la marcha va a ir mucho sobre esto este año. También me gustaría un poco repasar la historia de la marcha, porque la primera antecedente es de 1992, que en realidad fue más bien como una convocatoria por el Día Internacional del Orgullo, que no es en la fecha que festejamos nosotros, sino que es el 28 de junio, que es en conmemoración a la redada y las protestas que posteriormente se dieron en Nueva York en 1969, que en Estados Unidos había una gran discriminación en Estados Unidos, en Nueva York, y había ciertos clubes o pubs, como se decían ahí, donde las personas homosexuales se juntaban para estar entre ellas, como un espacio de libertad, y era muy común que la policía neoyorquina fuera a reprimirlos. Y bueno, en una de estas redadas, ellos deciden protestar y se da toda una manifestación durante varias semanas, en particular a partir de esa madrugada, y que a partir de ese año, los siguientes, se celebra el Día del Orgullo Internacional. Encabezado por varias personas, por la comunidad trans específicamente, que fueron los que se dice que pusieron más el cuerpo en esa ocasión, por la comunidad homosexual, los lesbianas. Entonces, pero es a partir de 2005 que se empieza a hacer los últimos días de septiembre y ya se puede conocer específicamente el Día de la Diversidad, tal cual la conocemos hoy en día. Que en un principio, aparte, a partir del otro año, era, como se decía más anteriormente, la marcha del orgullo homosexual. Después se quedó incluyendo más colectivos, y etcétera. Y también creo que a veces está bueno esto traer un poco a colación, porque estamos en un momento que es como un poco más conservador de la historia y que se han dado discursos de odio hacia las comunidades y hacia las minorías, también hacia las mujeres. Y este no es el caso de la excepción este año, porque estuvo la convocatoria en la torre ejecutiva de presidencia titulada Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBT, y que incluyó la participación de personas queer, específicamente de Negra Yaka, Fox y Paddy Jeffs, que además de estar ahí presentes, al final hicieron una performance y que recibió bastantes críticas. Una performance de drag queens. De drag queens, sí, y que recibió bastantes críticas por parte de la oposición, de Cabildo Abierto, Manini y Rijos, que era una actuación lamentable. El senador Da Silva cuestionó si este tipo de expresiones generan realmente empatía hacia las minorías. Hubo como una reacción. Sí, incluso dijeron algo como, bueno, esto enfrenta a los niños. Como sí, una cosa ahí rara de que es conservador, o a veces uno se pone a pensar, hubiera habido la misma crítica si hubiera sido, por ejemplo, invitado a alguien de la Orquesta Nacional, si hubieran invitado a cualquier otro artista clásico uruguayo. Si realmente es una crítica, porque también hubo por parte de no, pero cuántos gastos fueron esto, no sé qué. Sorprende que en un parlamento donde había un senador que tenía presuntamente causas de abuso sexual contra niños y adolescentes homosexuales, la preocupación sea esto, ¿no? Un acto de artístico de drag queens, ¿no? O sea, como que está un poco corrido de foco las preocupaciones de los legisladores. Sí, es como una cosa que decís, bueno, y aparte que también se dio ahí de cuestionar a la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, que se dio junto también con una carta que salió a decir al sector político de Frente Amplio que ella pertenecía, que se la criticó por ciertas cosas, pero que porque también el fin es ese, es también mostrarlo como que es parte de la cultura y es algo que también tiene derecho a ser visibilizado por el Estado. Porque si no, siempre se espera, y eso es algo que dicen muchas personas en el colectivo trans, que siempre te quedes en el under o siempre te quedes en la parte marginal. Que recordemos que tuvimos una persona cantando del Ministerio de Turismo, soy la cobra que se cobra todo lo que... Sí, o sea, claro. Si vamos a hablar, hablemos con propiedad, ¿no? Sí. O sea, como una doble vara. Claro, sí, esa es la crítica por el colectivo que pertenece, no realmente por cuánta plata se haya gastado, lo que sea. Y yo creo que en ese caso estaba más descolgado todavía.
que no tenía nada que Ahí ver. sí está, Sí. acá sí hay un vínculo, tiene una Claro, relación. No me decís que estaban presentando, no sé, un coso de víboras, bueno, ponele, pero no tenía nada que ver. Momentos random del Pero Uruguay no, son esos, creo son que momentos random. o sea, traigo este caso porque es bastante paradójico que desde la oposición, que en ese momento era gobierno, se cuestionen este tipo de manifestaciones artísticas cuando en otras situaciones, como decía Yami, o sea, ha sido más descolgado, no ha tenido ningún tipo de sentido y no se generan estas críticas, no se generan estos cuestionamientos, en este caso sí, y evidentemente tiene que ver, les guste asumirlo o no, con una cuestión ideológica y con un trasfondo, en este caso, claramente discriminatorio contra la comunidad queer. Sí, absolutamente. Así que está bueno, va a estar supongo que también ese tema cuando se haga porque por lo general una charla en la 1 de mayo ya finalizada la marcha, y supongo que ese tema también va a estar a colación. Pero bueno, eso queda. Hoy ya están los preparativos de la marcha y mañana a partir de las 16 horas, un poco antes, ya van a estar las ferias que se hacen en la Plaza Cancha, pero a las 16 horas es la convocatoria oficial para marchar hasta la 1 de mayo. Perfecto. Estaba pensando ahora que también hubo marchas en varios puntos del país. O sea, si bien la de Sí. Montevideo es la más grande, por bueno, la cantidad de gente que hay, pero hubo varias marchas en el resto del país, que eso también está bueno de ver cómo se extiende y no queda simplemente en la capital, que es algo que ha pasado con otras marchas, como pienso en la Marcha del Silencio, por ejemplo, que Sí. también se ha logrado Sí. extender. Sí, está en Salto de 2008, en San Carlos de 2021, Colonia 2016 y Rivera 2017. Es una cosa media montevideana de volver todo medio céntrico, de Sí, que sí. uno a veces se olvida de que hay otros lugares que también se hacen marchas, también Tacuarembó, Durano, Rocha, Bello Unión y otras ciudades. Y hablando de la Marcha del Silencio, en realidad la Marcha de la Diversidad es la segunda convocatoria más grande después de la Marcha del Silencio, o sea que más gente va a esa marcha. Pero bueno, está. Igual es verdad también que en ciudades del interior, quizá un poco más cerradas, un poco más a veces Sí. conservadoras, o sea, yo lo digo con propiedad, es capaz más difícil salir también a marchar. En verdad. estos casos, capaz Sí. Montevideo es distinto, te sentís capaz un poco más libre, ahí bueno, puede ser difícil. Las violencias a veces son también sí, superiores. sí. Y capaz que están más visibilizadas justamente. Exactamente. esas violencias. Sí. Así que ayer en Palomeque, bueno, antes que nada, antes de despedirte. La marcha entonces a partir de mañana a las 18:30 se concentra en la Plaza Cagancha, Sí. ¿no? Hasta la Plaza 1 de Mayo. Exacto. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias por esta puesta a punto. Y una aclaración. Muchas gracias también a Ada, a Cire y a Victoria Grandal que participaron en la producción junto a Yelen de esta puesta a punto.